Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nosotros los Humanos, el podcast. Hoy vamos a hablar acerca de los inicios de la computadora, cómo es que empezó este aparato tan importante y tan necesario en nuestras vidas. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un video nuevo y así no te vas a perder de toda esta información tan interesante. También, si te gusta lo que hago, por favor, regálame un me gusta, eso me ayuda bastante. Como dije hace unos segundos, vamos a hablar acerca de la computadora. ¿Cómo empezó esto de la computadora? Hoy en día, las computadoras se ven de diferentes maneras, son pequeñas, son un poquito más grandes, tienen una pantalla impresionante. También los teléfonos son considerados computadoras por su complejidad. Tienen, aparte de hacer llamadas, casi las personas no hacen llamadas, lo utilizan más para hacer otras cosas como checar las redes sociales, jugar diferentes tipos de juegos y hacer otras cosas tan esenciales. Puedes ver Netflix, puedes comprar, puedes accesar a tu banco. Esto es una computadora totalmente. Los teléfonos son computadoras, también las tabletas son computadoras, son consideradas computadoras por su complejidad y todo lo que hacen por ti, por el usuario. Y son esenciales en todos los lugares, en los bancos, en las tiendas, en cualquier tipo de negocio vas a encontrar que de alguna manera se está usando una computadora. La historia de la computadora es muy extensa y hoy vamos a hablar de una forma resumida acerca de este invento. Y la computadora fue algo que evolucionó. Empezó muy, muy rústico para hacer calculaciones y de ahí evolucionó, cambió, se adaptó o no se adaptó. Nosotros adaptamos las computadoras conforme a nuestras necesidades. Y es considerada, déjame decirte que hay un aparatito muy... No un aparato, no creo que sea un aparato, es como algo que te sirve para hacer muchos cálculos. Y yo sé que en las escuelas a veces lo piden. Hoy en día no creo que lo pidan, pero a mí me tocó que mi escuela, cuando iba en primaria, me pidieron un ábaco. Y el ábaco es un invento muy, muy antiguo. Es una invención que empezó casi desde Babilonia. Y el ábaco romano se desarrolló a partir de varias cosas similares encontradas en Babilonia en el 2400 antes de Cristo, o sea que muchos años antes. Y es muy loco que hoy en día, recientemente, no sé si algunos países aún utilicen el ábaco, pero es algo que estuvo presente por muchos años. Entonces, el ábaco es considerado como una forma rústica de cálculo que también tiene una similitud con la computadora. Porque al calcular, esa es la palabra clave, calcular. El ábaco y las computadoras calculan muchas cosas para los humanos. Por eso el ábaco es considerado como algo que dio un inicio, un paso hacia la creación de las computadoras. Otro mecanismo muy importante y muy antiguo es la Antikythera. Este mecanismo es considerado la primera computadora analógica mecánica y fue diseñado este mecanismo para calcular posiciones astronómicas.
Se ve muy complejo, es como un círculo y tiene, pues es un mecanismo que hace otra vez calculaciones. Esa es la palabra clave, calculaciones. Calcula posiciones astronómicas y este dispositivo es también un dispositivo bastante antiguo y también es considerado parte de como una creación que empezó todo esto de las computadoras. Hablemos de la primera computadora, técnicamente la primera computadora, porque este aparato no parecía una computadora, era algo muy raro y muy complejo. Charles Babbage es el ingeniero, era un ingeniero mecánico y era también considerado un erudito, y él originó o creó el concepto de una computadora programable. Él también es considerado el padre de la computadora. Él hizo el concepto o conceptualizó e inventó la primera computadora mecánica a principios del siglo XIX. La manera en que funcionaba esta computadora era a través de tarjetas perforadas, que es un método que se utilizaba en ese momento para dirigir telares mecánicos, pues hace mucho tiempo. La máquina también podría perforar números en tarjetas para leerlos más tarde. Lamentablemente esta primera computadora pues se tenía que hacer a mano, todas las piezas de la máquina se tenían que hacer a mano, y este era un problema importante porque pues era un dispositivo, una complejidad impresionante de este aparato, de este dispositivo, y finalmente pues el proyecto tuvo que cancelarse. Era patrocinado por el gobierno británico, pero el gobierno británico dijo basta porque es muy caro y no podemos seguir con este proyecto. Pero es muy triste que la primera computadora no se pudo llegar a realizar completamente o a acabar debido a su complejidad. Su hijo Henry Babbage completó una versión simplificada de esta computadora, y eso pasó en 1888 y dio una demostración exitosa del uso de esta computadora en 1906. O sea que la computadora que creó su padre sí funcionaba, o la invención que pensó su papá en realidad sí funcionaba. Debido a su complejidad no se acabó, no fue realizada por su padre completamente, pero el hijo lo terminó. Esa fue la primera computadora. En 1896 se creó otra máquina que también necesitaba tarjetas perforadas, como la primera computadora de Charles Babbage. Y esta computadora pues fue desarrollada por Herman Hollerith, y la máquina es considerada una máquina de tabulación que leyó y clasificó datos de tarjetas perforadas. Hollerith formó la compañía de máquinas de tabulación, que más tarde se convirtió en la Corporación de Máquinas de Negocios Internacionales, o en sus siglas en inglés, IBM. Qué interesante, ¿no? La máquina de tabulación de la que estamos hablando era una máquina electromecánica y diseñada para ayudar a resumir la información almacenada en tarjetas perforadas, como lo dije anteriormente. Esta máquina principalmente se usó para procesar datos para el censo de Estados Unidos en el 1890. Así que impresionante que IBM fue una de las primeras compañías que empezó hace muchos años, en 1896, casi 1900, y empezó con esta máquina de tabulación. En 1942 se creó otra computadora creada o inventada por el profesor John Atanasoff y Clifford Berry.
Esta computadora se llamaba ABC o ABC porque significaba Atanasov Berry Computer, ABC. Esta pesaba 750 libras, que eso es en kilogramos esto. Y fue, pues, qué cosa tan loca. Esta contribución es única porque ayudó a que la computación fuera más rápida por el uso de tubos de vacío para hacer los cálculos aritméticos. Así que pues es un avance más interesante de las computadoras o de los inicios de las computadoras. Y estas primeras computadoras solamente creaban una. Era muy caro y pues no había como una tienda vendiendo computadoras antiguas. Estas computadoras eran bastante grandes y nada más creaban una. En 1944 se creó una computadora llamada Mark I. Esta fue construida por el profesor de Harvard, Howard Aiken. Esta medía 50 pies de largo y 8 pies de alto. Llamada Mark I por el personal de la Universidad de Harvard, esta era una computadora electromecánica de propósito general y se utilizó específicamente durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Eso es impresionante. Mark I. Es interesante cómo las computadoras se crearon principalmente para calcular cosas o resolver problemas que nosotros los humanos hemos tenido y sobre todo para hacerlo rapidito. En 1946, otra computadora que existió o se creó fue el ENIAC. Y fue la primera computadora electrónica del mundo. Pesaba como 30 toneladas y era inmensa, era grandísima, de 50 por 30 pies. Eso es bastante grande. Fue la primera computadora digital programable, electrónica y de uso general y fue fabricada entre 1945 y 1946 y podía resolver problemas numéricos mediante la reprogramación. No había software, pero podían reprogramarla de cierta manera. En 1951, la UNIVAC, que fue otra computadora, fue introducida por Remington Rand. Con más de 40 sistemas vendidos, fue la primera computadora con éxito comercial. O sea que esta UNIVAC computadora fue la que empezó a comercializarse en los Estados Unidos y fue destinada para reemplazar las máquinas contables de tarjetas perforadas de la época. Las tarjetas perforadas era algo que se usaba mucho en aquella época y la UNIVAC fue la que reemplazó todo eso de las máquinas con tarjetas perforadas. Podía leer 7,200 dígitos decimales por segundo, lo cual la hace muy rápida para su época. En 1969 el Internet empezó y las computadoras y el Internet van de la mano. Antes no, es decir, puedes usar tu computadora sin Internet, pero ¿a quién le gusta una computadora sin Internet? Es súper necesario. El primer Internet considerado como Internet empezó en 1969 y se llamó ARPANET. Y se utilizó especialmente para una red informática militar. O sea que solamente los militares usaban ese tipo de Internet en 1969. En 1976 empezó a existir Cry One. Esta computadora es considerada la primera computadora digital electrónica del mundo. Y esta máquina pues también no se compara con lo que tenemos hoy. Claro, la computadora Cry 1
Fue un superordenador diseñado, fabricado y comercializado por Cray Research. En 1975, el primer sistema Cray One se instaló en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1976. Esta es considerada una de las supercomputadoras más exitosas de la historia. Y en este mismo año, en 1976, la computadora Apple fue inventada por Steve Wozniak y Steve Jobs. Esos dos compadres empezaron todo lo que es Apple hoy en día y fueron uno de los primeros en incorporar una interfaz gráfica para los usuarios y un mouse para las computadoras. Así que eso es interesantísimo. En 1978 empieza la revolución de la PC, las computadoras personales. Microsoft, creo que ya han escuchado eso. Microsoft, Bill Gates, todo eso empezó en 1978 y pues se realizaron muchas versiones de computadoras de escritorio. Fueron estas desarrolladas por empresas nuevas y existentes en todo el mundo. Así que la era de las PC empezó en 1978. En 1990, ya estamos en los 90s, Tim Berners-Lee inventó el sistema de hipertexto en red llamado World Wide Web. World Wide Web, si tomamos la primera letra de cada palabra es www. Así que es el principio del Internet para uso comercial, para uso de todas las personas. Esto es extremadamente interesante. Eso empezó en 1990 y fue creado por Tim Berners-Lee. De ahí las computadoras han dado un cambio dramático. Hay de todos los tamaños, colores, sabores y están en todos lugares. Usamos computadoras de escritorio, portátiles, para el trabajo, para jugar. Dependemos de muchos servidores de internet en todo el mundo y es impresionante cómo las personas se pueden comunicar así en segundos con personas que están muy lejos, muy distantes. Y es una cosa maravillosa. A mí me encanta lo que ha pasado. Se me hace muy interesante cómo empezó las computadoras desde un ábaco hasta lo que tenemos hoy en día como un teléfono. Este teléfono nos ayuda a hacer muchas cosas, nos comunica, nos mantiene en contacto. A veces es bueno tener un descanso de este teléfono y de las computadoras en general, pero son tan necesarias para varios aspectos de nuestras vidas. ¿Qué te pareció la historia de las computadoras? Existieron bastantes, ¿verdad? Y es impresionante cómo nosotros los humanos hicimos esta invención. Digo, varias personas, nosotros no, pero como humanos, como la humanidad, a lo que me refiero, la humanidad fue creadora de las computadoras y de varios tipos de ellas, Ok, eso es todo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este episodio. Fue una historia muy breve. Quería hacerlo muy breve porque hay muchos más datos, muchas más creaciones que son similares a las computadoras, pero quería solamente hablar de las principales para que este video no se haga tan largo y no tan interesante, pero me encantó, es fascinante. Ok, cuídense mucho. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Cuídense, nos vemos a la próxima. Esto fue Nosotros los Humanos. Adiós, bye bye.